no hay mejor manera que comenzar un año nuevo, desde el punto de vista de nuestra reflexión, haciendo un balance racional, sereno, desapasionado de lo que hemos vivido en el año que se va. Por esa razón hemos invitado a dos analistas, conocidos por su información, por su perspicacia y por su serenidad de mirada, para que nos digan qué debemos sacar como lecciones de lo que hemos vivido el año 23 y a qué debemos aspirar desde el punto de vista de las instituciones de la vida pública en el año 24. Los invitados para contestar esta pregunta doble son Enrique Castillo, conocido analista político y periodista columnista en gestión, y el señor Jeffrey Radzinski, que es el fundador y el dirigente del grupo Fides. Fides, la palabra latina que quiere decir confianza, no necesariamente fe solamente, sino también confianza, y que se ocupan actualmente de políticas públicas, es decir, intenta hacer comprender a sus clientes qué es lo que está pasando en el Perú, que como descubrimos cada día, a veces hay cosas que no imaginamos que sean posibles y que sin embargo suceden. Enrique, ¿qué te parece a ti qué es lo que tú dirías a un extranjero que de buena fe te consulta? ¿Qué ha pasado el año 23 en el Perú? No comprendo mucho quién es la señora Boluarte, cuál es su gobierno, cuál es el rol que tiene el primer ministro, qué ha pasado con la economía, qué ha pasado con la delincuencia, qué ha pasado con las regiones. Explícame, Enrique, en pocas palabras, ¿qué subrayarías tú como resumen? Yo, y gracias por este momento y la invitación, Fernando, yo lo que diría es, tenemos un país con enormes posibilidades y tenemos un país que tiene grandes afectos y sobre todo grandes potencialidades. Pero tenemos 4 lacras que lamentablemente han crecido muchísimo en el Perú en el último año. Tiene que ver, uno, con la desinstitucionalización del país, acelerada. Veníamos ya con este problema, pero se ha venido aceleradamente. El populismo que se ha instalado a nivel del gobierno central y del Congreso. Lo otro es la informalidad. Informalidad que además no solamente la vivimos en las calles, sino la vivimos justamente a nivel de las instituciones. Lo que pasa en las instituciones es producto de esa informalidad. Y finalmente la corrupción. Nosotros hemos lamentablemente visto la explosión de todo esto, que además se ha sumado, lamentablemente, a esta incapacidad de los gobernantes para hacerle frente a todo esto. La delincuencia ha crecido por incapacidad para controlarla. Entonces, con un país de emprendedores, con un país con grandes potencialidades, con un país que tiene grandes posibilidades porque tiene un enorme campo para desarrollarse, tiene lamentablemente estas lacras que en el último año han crecido mucho. No digo que vengan de ahora, son de atrás, vienen de muy atrás, pero han crecido mucho ahora porque tenemos lamentablemente un país informal. Y eso es lo que ha hecho muchísimo daño este año al país. Tomo nota entonces de estas 4 lacras, como lo estás denominando tú: desinstitucionalización, populismo, informalidad y corrupción. Luego volveremos a hablar sobre el gobierno más específicamente y sobre la oposición. Pero quiero oír las palabras iniciales de Jeffrey Radzinski. Fernando, yo tomaría de lo que señala Enrique, sobre todo el primer punto, el tema institucional, que a veces parece muy lejano a millones de peruanos o muy ajeno a la vida cotidiana, pero la institucionalidad, por sobre todas las cosas, son una serie de valores compartidos, de objetivos comunes y de reglas de juego. Eso es en buena cuenta la institucionalidad. Tener predictibilidad, es decir, estas son las reglas, si la incumplo o si la cumplo, estos son los efectos y las consecuencias. A grandes rasgos. Y eso en el Perú se viene deteriorando rápida y sostenidamente, y coincido con Enrique, en el 2023 creo que ha sido muy acelerado el tema de deterioro institucional. Y lo vemos en la informalidad como consecuencia, lo vemos en la dinámica política del Congreso de la República, lo vemos en el propio gobierno, y las consecuencias
son mediatas e inmediatas. La economía ha retrocedido en el año 2023. No solo ha habido recesión, sino el efecto más cruel y perverso en un país como el nuestro es que la pobreza ha aumentado en el año 2023. Entonces, eso como primera reflexión. Como segunda reflexión respecto al año, diría que las sociedades y las democracias viven de sus perspectivas, de la vocación de permanencia en el tiempo, de algunas ilusiones, de algunos hitos, de algunas banderas que en teoría los líderes deben sostener y levantar. Y creo que ha sido un año para constatar nuevamente la ausencia de liderazgos. Y no solo me refiero a liderazgos políticos, pero sobre todo ellos. Yo creo que debemos reflexionar alrededor de eso. Yo procuro ser un escéptico optimista. Espero que el 2024 la economía marche mejor, que hayan algunos vistos de mayor institucionalidad y que se reduzca la impunidad. Pero creo que tenemos que centrarnos en algunos puntos sobre los que hemos conversado reiteradamente, pero sobre los cuales seguimos repitiendo los mismos problemas, Fernando. Yo partiría de esa base. De acuerdo. Ahora, siempre poniéndonos en la perspectiva de qué decirle a un extranjero que de buena fe les consulta para saber cómo definir políticamente a la señora Boluarte, cómo está posicionada ella y quién es su oposición. Enrique Castillo. Bueno, Dina Boluarte es una presidenta por el azar de la política peruana. Pero lo que yo le diría a un extranjero, un inversionista extranjero, por ejemplo, es que tenemos una presidenta que genera una sensación de estabilidad dentro de una inestabilidad que ya se hace permanente. Es una persona que creo que dirigir es mucho, que preside un gobierno que lamentablemente tiene una enorme dosis de mediocridad y de falta del sentido de la urgencia, aunque tiene muchas posibilidades que no aprovecha. Yo defino, por ejemplo, a muchos de los que apoyan al gobierno de Dina Boluarte como los tolerantes. 9%, ¿no? 9% de la población. Claro, 9% de la población. Sí. Pero ¿quiénes soportan al gobierno de Dina Boluarte? Desde el comienzo, algunas bancadas en el Congreso, el sector empresarial, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y yo los denomino a ellos los tolerantes. ¿Por qué? Porque a Dina Boluarte no es que la quieren, no es que la desean, la toleran. Porque suplió a quien era el mal mayor, a Pedro Castillo. Pero esa tolerancia se ha ido terminando. Justamente porque ella no ha sabido dar el fuego que ellos querían para dinamizar la economía, para luchar contra la delincuencia, para ejecutar obras, para abrir el mercado, para tranquilizar a la sociedad en su conjunto. Esa tolerancia se acaba y ella entra en un proceso de debilidad cuyo único soporte ahora es el temor del Congreso de irse a su casa con ella. O sea, lo único que la soporta a Dina Boluarte es ese temor del Congreso a perder las prebendas, las posibilidades de negocios, todo lo que tiene en su conjunto. Los aguinaldos y la impunidad. Entonces, si Dina Boluarte no fuera funcional a todo eso, hace rato estaría fuera. Pero es funcional en virtud no solamente de que efectivamente, sin querer, queriendo o queriendo, colabora con esa impunidad, sino porque además no representa ningún peligro para nadie. Y como no representa ningún peligro para nadie, no tiene oposición. ¿Para qué oponerse a un gobierno que me deja hacer todo lo que quiero? Bueno, en el caso del Congreso, que me dé el presupuesto que quiero. Quien ha disparado contra la señora Boluarte ha sido la ex fiscal, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reaccionando cuando ella fue cuestionada. Pero en un acto de desesperación. Pero está hecha la denuncia constitucional. Sin embargo, Fernando, hay que decir que la misma fiscal de la Nación, al haber elaborado esa denuncia
entre gallos y medianoche. Sí. Y haberla durante lanzado. la madrugada del... Exactamente. Y haberla lanzado en un momento en el cual ella la ponían contra la pared y en un mensaje a la nación que la verdad es que dejó bastante que desear, lo que ha hecho es desacreditar la denuncia. Porque le permite a Dina Boluarte y al primer ministro decir, miren cómo se ha hecho uso político de una denuncia solamente para tratar de hacernos a nosotros responsables o para que los reflectores se vayan contra nosotros y que ella se pueda salvar. Nadie ha tomado en serio esa denuncia. ¿Por qué? Porque lamentablemente su surgimiento no es del todo profesional. No, ciertamente no. Sobre su opinión, Jeffrey Radzinski, sobre este punto. Yo a Dina Boluarte la presentaría primero a partir de ciertos antecedentes. Dina Boluarte accedió al poder como vicepresidente de la República del Partido Perú Libre y era una política de muy poco peso. Recordemos que de la mano de Vladimir Cerrón, el hoy prófugo de la justicia, pretendió ser alcaldesa de Surquillo, sin éxito, sacó muy pocos votos. Pretendió ser congresista de la República, sin éxito, sacó muy pocos votos. Y luego fue candidata a la vicepresidencia de la República. Por sucesión constitucional, luego de un golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, de quien fue ministra de Estado durante casi todo su periodo. Felizmente que no al final días, para ella, porque Betsy Chávez no la soportaba. Exactamente, faltando 15 días, accede al poder. Y creo que esos antecedentes son relevantes. Y accede al poder siendo una política muy débil, con solo 20% de respaldo ciudadano, que se diluyó muy rápidamente, luego de un año pasó de ese 20% a 9%, y que tiene, digamos, en la presidencia del Consejo de Ministros, realmente el liderazgo y el poder político, o el principal poder político en mi lectura. Entonces, es una política débil, sin mayor, digamos, recorrido previo. Era una funcionaria, mando medio de la RENIEC, y que luego fue ministra de Estado de Pedro Castillo, a quien sucedió constitucionalmente en la presidencia, y creo yo perdió una oportunidad al inicio de su gobierno de quizá ser realmente una transición política. No se dio, hubo un juego ahí, creo yo, más para la tribuna que real, entre el Congreso y la propia Boluarte, que planteó adelanto de elecciones, el Congreso también, y no se materializó. Y creo que eso simboliza lo que es Dina Boluarte, un mensaje que cambia permanentemente, una debilidad para imponer ciertas ideas y el respaldo en los que eran sus principales adversarios y opositores políticos. Paradojas de la vida. Hoy Boluarte se sostiene por el sector, digamos, más conservador a la derecha del Congreso, porque la izquierda es bastante conservadora en este Congreso también. Entonces, eso creo que es políticamente Dina Boluarte, y por eso es incapaz de establecer una agenda programática o política y de liderar un equipo, porque no tiene esa capacidad para dirigir, y ojalá tenga, digamos, la certeza para rearmar su equipo gubernamental. Y con esto termino. Creo que no es un dato menor que como dupla de poder, presidencia y presidencia del Consejo de Ministros, en 30 años no hemos tenido una dupla tan desaprobada. Incluso Toledo, que bajó en el 2003 y 2004 a la misma aprobación tan baja, tenía siempre en PCM un respaldo mucho mayor. A veces considerable. Beatriz Merino llegó a tener números bien elevados. Y el mismo, ¿no? Kuczynski. Y Kuczynski. Entonces, de alguna manera equilibraba y había una sensación de un gobierno más respaldado. Ojalá que pueda replantear, porque la situación no viene bien y se necesitan hacer cambios cuando las cosas no marchan bien. Bueno, hemos escuchado críticas hacia el Poder Ejecutivo y al Congreso también, pero ¿qué pensar de los partidos? Los hay un número de bancadas considerable en el Congreso, más que nunca, y 25 partidos inscritos esperando las próximas elecciones, que no sabemos cuándo puedan ser, porque en principio están programadas para el 26, pero uno nunca sabe.
Y se están inscribiendo más. En semanas pasadas se ha inscrito este partido a Antauro, con todas las polémicas a las que ha dado lugar, y se prevén otros. De esos partidos, ¿a cuáles le ven ustedes posibilidades de crecer, sea por el esfuerzo interno, sea por su capacidad de alianzas? Enrique. Hay que decir que la desinstitucionalización empieza justamente en los partidos políticos. Si tenemos hoy un gobierno sin soporte y si tenemos congresos donde las bancadas hacen lo que quieren al margen de los líderes políticos, es porque la crisis llegó primero a los partidos, los destrozó, ¿no es cierto? Sea porque los mismos partidos se quedaron al paso de la historia, sea porque la tecnología, las redes sociales, las pasaron por encima, sea porque los líderes realmente formados desaparecieron y dieron paso a los improvisados, o brechas generacionales que se cerraron rápidamente con jóvenes, muy jóvenes, la crisis empieza ahí. Y lamentablemente de esa crisis no hemos podido recuperarnos. El APRA no se recupera, el PPC no se recupera, Acción Popular está en caída libre, que eran los grandes referentes, dieron paso a un fujimorismo que no es un partido, es un movimiento, y a una Alianza por el Progreso que igual es un movimiento en realidad, que hay que decirlo, pues dentro de su informalidad tiene su organización y le permite tener capacidad para ganar elecciones regionales y municipales. No ha ganado hasta ahora la presidencial. Entonces, tenemos lamentablemente partidos que se han convertido en remedos de instituciones, en cascarones, en bienes de alquiler y en algunos soportes de liderazgos muy personalistas. No tengo mucha confianza en lo que van a hacer los partidos políticos de cara al futuro próximo. Sí, obviamente vamos a tener partidos que lo que buscan es participar en elecciones. Y hay algunos serios esfuerzos y hay otros totalmente improvisados. Pero no tengo mucha esperanza en eso, como no tengo mucha esperanza, lamentablemente, en el liderazgo político personal de dirigentes o de candidatos. Vamos a tener que votar por alguno. Vamos a tener que votar por alguno, efectivamente. Así es la democracia. Esa es la democracia. Pero lamentablemente, como digo, si nosotros vemos el tema de las bancadas y la relación con los partidos, ahí nos damos cuenta de la realidad que se vive a ese nivel. Las bancadas ya no son disciplinadas, cada uno hace lo que quiere y vota como quiere. Y la relación con los partidos es absolutamente cortada. Entonces, con alguna excepción, ¿no? Con alguna excepción. Sí. Y en algunos casos, por ejemplo, hasta el fujimorismo sufrió ese desfase, ¿no es cierto? Cuando Keiko decía una cosa, la bancada votaba por otra. Pero tiene que llegar un momento en el cual los partidos puedan, y yo creo, tienen que reinventarse. Y esa reinvención pasa por ser conscientes de que los jóvenes, que son los que van a nutrir los partidos del futuro, ya no quieren ir a asambleas, ya no quieren ir a locales, ya no quieren ir a comités, ¿no es cierto? Ya no quieren la presencialidad o ya no quieren manejarse a nivel de dirigencias que les dicen qué hacer, así como quieren ser sus propios jefes a nivel empresarial y van más por los emprendimientos. También les molesta tener jerarquías en los partidos políticos. Y esa crisis no la vamos a resolver de un momento a otro. Y al margen de toda esta evolución institucional y política, que es ideas, que es dirigentes, que es jerarquías, ha irrumpido como el tema mayor de nuestra vida pública la delincuencia y la criminalidad organizada. Está claro que no ha habido un plan en el Ministerio del Interior, salió el señor Romero, llegó el señor Torres, se le ve poco, se le oye poco, despierta poco interés y no enuncia planes. Pero lo que es triste es que, además de eso, que ya es en sí grave, tampoco veo un esfuerzo de planes en otros actores. Hay algunos alcaldes exitosos, hay algunos alcaldes que se han movido con mucha energía, que han destinado grandes presupuestos, quizás Surco, Magdalena, quizás Comas, y algunos otros distritos. Pero como visión nacional y como diseño de una estrategia frente a las amenazas de fondo, que es la criminalidad organizada y el control territorial de algunas bandas, ¿usted ve algo que nos inspire confianza, señor Radzinski? Muy poco. Y creo que hay dos elementos importantes ahí para analizar. El primero, quizá más estructural, que es que hay
digamos, una coincidencia, una convergencia entre las mayores demandas ciudadanas y los problemas, digamos, más álgidos del país. Y me refiero a la situación económica que conversábamos hace algunos minutos y a la inseguridad ciudadana, delincuencia, crimen organizado, para ponerlo o englobarlo todo en un aspecto. Si vemos lo que ha pasado en el año 2023, creo que ha habido retroceso en ambos. Y si vemos la perspectiva de lo que viene en inseguridad ciudadana y crimen organizado, nuevamente caemos a los puntos de los que conversábamos. Institucionalidad. Revisemos cuántos ministros del Interior han habido en los últimos 5 años. O si quieres, solo en el último año. Cambian permanentemente. ¿Cuántas direcciones generales? Entonces, lo que quiero decir es, primero hay una inestabilidad En los últimos enorme. tiempos solo policías, ¿eh? Enorme. Y los policías dicen que solamente los policías pueden ser ministros del Interior. Que es para discutir y debatir, pero incluso... Y sobre todo contrastarlo con la realidad de otros países del mundo. Exactamente. Países eficaces donde hay civiles, especialistas, y con nuestra propia historia. Eso es como decir que solo los médicos pueden ser ministros de salud, lo cual es un error tremendo. Y solo los diplomáticos, ministros de Relaciones Exteriores. Porque en realidad lo que está en juego, en el caso de un ministerio, no es la especialidad, es la gestión. Totalmente. Y porque los ministros de Estado, por definición, son políticos. Aquí a algunos les gusta separar y decir, no, es un técnico, es un político. Un ministro de Estado asume responsabilidad política y su función es política. Y comunicar políticamente es parte de su trabajo. Entonces, para solo terminar la idea de crimen organizado, veamos la incidencia del crimen organizado en minería, en narcotráfico, en tala ilegal, en tráfico de terrenos y los miles de millones de dólares que eso mueve y los incentivos perversos para sus vínculos con el poder político a todo nivel. Para mí, una de las grandes novedades de la delincuencia del año 23 ha sido saber que la minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico. Estábamos acostumbrados a convivir con el narcotráfico, resulta que ahora produce menos dinero. Lo que pasa, Fernando, perdóname, es que delinquir en el Perú paga por efectos de la corrupción que existe tanto a nivel del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, ¿no es cierto? Entonces, si toda esa corrupción genera la impunidad. Y si es fácil delinquir en el Perú, uno entiende por qué el Tren de Aragua, el Comando Bermelo, vienen al Perú con todas sus organizaciones, porque aquí se la llevan fácil. Y nuestras fronteras, particularmente las de la selva, pero también con el Ecuador y Colombia, son sumamente porosas. Ahora bien, entre las lacras, Enrique, mencionaste a la corrupción. Este año tenemos juicios importantes. Y es cierto que hay corrupción en el Poder Judicial, pero sus jerarquías han mostrado mucho más institucionalidad y mucho más transparencia que otros cuerpos, particularmente el Ministerio Público, ¿no? Tanto es así que el señor Arévalo, que es el presidente del Poder Judicial, se dio el lujo de decir, a mí, influirme, nadie, cuando se dijo que Soraya Ábalos, no sé, los miembros de la Junta habían intentado presionarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que no hemos tenido reproches contra el Poder Judicial en sus esferas altas, digo, siempre abajo, en fin, no se sabe bien, o si se sabe que hay casos malos como esos jueces que liberan a personas indebidamente, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué influencia puede tener el desarrollo de juicios que en principio, si todo va bien, se van a llevar a cabo este año y que son juicios a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, a Susana Villarán y a Pedro Pablo Kuczynski. Y Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo. Pero todo el espectro. Y si Toledo tendrá menos repercusión, porque me parece que si alguien no tiene seguidores en el Perú, es él. Pero los otros 4, de alguna manera, tienen todavía una presencia, ¿no? Ahora, lo que pasa es que los juicios de las personas que tú señalas son juicios que han venido con un proceso de investigación y de trabajo fiscal muy largo, que ha generado, la verdad, es desconcierto, decepción y hartazgo en la población. Se ha iniciado el juicio a Toledo, el juicio oral a Toledo. ¿Quién lo sigue? Nadie. O sea, ya Toledo no es noticia. Se va a iniciar el de Keiko. ¿Será noticia? Pero Pablo Kuczynski lleva años, o llevaba años en su casa, ¿no es cierto?, en prisión domiciliaria.
¿Alguien pregunta por el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Es más, ya está dando entrevistas políticas, económicas y muy poco se habla de su caso propiamente. Entonces, los casos emblemáticos han dejado de serlo por efectos de ese tremendo proceso de investigación que ha ido postergándose. Keiko Fujimori ya tuvo prisión 2 veces, ya salió también. Entonces, conversábamos con Jeffrey de fuera, la salida de Alberto Fujimori generó todo un tremendo problema, pero ya... Durante 24 horas, sí. Exactamente. Entonces, los procesos judiciales, y aquí quiero señalar lo que es importante, no solo los procesos judiciales, los procesos políticos, las reformas políticas que se han discutido en el Congreso y que se han anulado en el Congreso, desde SUNEDU hasta las primarias, ¿le han interesado a la gente? Hablo de la población. ¿Han hecho que reaccione la población con respecto a la clase política? No. Y es que justamente todo ese proceso de hartazgo ha generado una total desafección de la población con relación a los procesos políticos que se vienen dando. Yo quisiera que termináramos con palabras de Jeffrey Radzinski relativo a un tema que no hay que pasar por alto por muy poco tiempo del que dispongamos, que es el tema de las regiones. Unas van mejor que otras y hay regiones donde hay mejores dirigentes y una lucha contra la corrupción y contra la delincuencia mejor que en otras. Lima está ahí a la media tabla. ¿Qué podemos esperar de liderazgos regionales? Es un muy buen punto. Creo que es uno de los pocos espacios donde tenemos que apuntar para nuevos liderazgos políticos nacionales y que son fundamentales también para un asunto que nos preocupa a la mayoría de los peruanos, que son la conflictividad social, liderazgos locales y liderazgos regionales. Y también para los asuntos más programáticos, con el tema de la descentralización, con todos los defectos que tiene y las críticas que podemos hacer, hay mucho poder de competencias en educación, en salud, en infraestructura que tienen gobiernos regionales y que se puede medir. Hay una brecha muy grande entre unos y otros en educación, en salud, y hay gestiones que van avanzando. Entonces, me parece que sería importante poner el foco en aquellas lo haremos con gestiones y liderazgos regionales para destacar lo bueno también. Porque el 23 fue un año en que se iniciaron los alcaldes y los gobernadores de ese país. El segundo año esperamos de ellos resultados. Y se puede exigir más. Y ahora tiene un nuevo incentivo que es la reelección. Bueno, efectivamente. Muchísimas gracias por su presencia y por su aliento para mirar con lucidez el año 24. Feliz año. A Enrique Castillo y a Jeffrey Radzinski, a quienes deseo ambos un año de prosperidad, de salud y que tengamos satisfacciones colectivas en nuestro país también. Gracias, Fernando. En la vida pública, pero también en el fútbol. Gracias. Que no hemos hablado de ese punto, quedaría mucho que hablar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.